Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Buenos días, doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Veo que el gobierno dominicano se está quejando por el incumplimiento de AstraZeneca en la entrega de las vacunas. Sí, eso era previsible. Claro, parece que el gobierno va a tener que ir a un arbitraje internacional. Vamos a ver cómo le va, porque parece ser que el contrato fue bien amarrado por la farmacéutica. Bien, vamos de inmediato a la semana 360. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Banco Central de la República Dominicana informó que decidió incrementar su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos, pasando de 5.00% a 5.50% anual. Con esta decisión, que fue tomada en su reunión de política monetaria del mes de marzo, el Banco Central ha incrementado su tasa de política monetaria en 250 puntos básicos desde noviembre del año 2021. El gobierno, a través de la fiduciaria Parquéate RD, se propone invertir alrededor de 6.000 millones de pesos en la construcción de parqueos en el Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal en los años que restan de la actual administración. José Cedeño, director del fideicomiso Parquéate RD, informó que el Plan Nacional de Construcción de Parqueos es parte de una visión moderna y de solución al problema de la falta de estacionamientos que tiene el presidente Luis Abinader. El acuerdo entre Estados Unidos y la República Dominicana sobre el prechequeo aéreo para viajeros que salgan del país caribeño beneficiará al turismo y a la seguridad de ambas naciones. De acuerdo al ministro de Turismo David Collado, el prechequeo es de interés nacional y esto sería un impulso rotundo y contundente al turismo en la República Dominicana. El director general de Aduanas, Eduardo Sánchez Lobatón, dijo que la prioridad en términos de logística para la República Dominicana es combinar seguridad con la eficiencia del despacho de carga en el país. Dijo que la crisis que vive el mundo requiere que los procesos sean lo más eficientes posibles para que esa eficiencia ayude a recuperar el tiempo perdido en la cadena de abastecimiento por otros factores económicos, geopolíticos y de todo tipo. El ministro de Turismo, David Collado, dijo que a pesar de la excelente recuperación que ha tenido el sector en la República Dominicana, este tiene varios retos que enfrentar para ser más competitivo. Entre esos retos está la necesidad de 30.000 habitaciones de hoteles nuevas, además de remozar parte de las que ya existen. También impulsar y regularizar el turismo inmobiliario y que paguen impuestos. El Ministerio de Trabajo someterá a consulta pública un borrador de resolución que busca establecer una jornada de trabajo para los trabajadores domésticos, periodo de vacaciones, el pago de preaviso y su inclusión en la seguridad social. Así lo anunció el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps mediante una nota de prensa en la que indicó que el borrador de la resolución estará disponible para observaciones durante 25 días. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que la República Dominicana ha superado la barrera de los 12.000 millones de dólares en exportaciones en el año 2021 y desde que fue creado el Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones el 4 de noviembre del año 2020. En presencia de Viviana Ribeiro, directora de Pro Dominicana, y otros funcionarios ligados al sector exportador, el jefe de Estado consideró como un hito y una cifra extraordinaria los 12.483.3 millones de dólares recaudados. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra 21 empresas tecnológicas y 13 individuos por ayudar a Rusia a evadir las sanciones contra ella por la invasión de Ucrania. El secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken explicó que entre los designados hay 17 entidades y 10 personas supuestamente implicadas en redes de evasión de sanciones para proporcionar tecnología occidental a Moscú. El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves otras 35.000 visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas ante la escasez de mano de obra, de las cuales 11.500 son para ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Interior comunicó la asignación de otras 35.000 visas H-2B, es decir, para trabajos temporales no agrícolas, para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. Hasta aquí
el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Esta semana conocimos la reacción del presidente Luis Abinader en contra de la farmacéutica inglesa AstraZeneca por incumplimiento de contrato. La farmacéutica se comprometió en octubre del año pasado a entregar 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a la República Dominicana, pero solo ha entregado 900,000 dosis de la vacuna. Entonces, el presidente ha dicho que como la farmacéutica incumplió, no hay contrato. Ahora, lo grave de esto, doctor, es que el contrato que firmó el Congreso establece que el Estado Dominicano renuncia a cualquier tipo de reclamos, incluyendo el incumplimiento en la entrega de las partidas. Es decir, que la farmacéutica amarró bien su contrato para evitar ese tipo de situación. Entonces, habría que ver cómo le puede ir a la República Dominicana en un arbitraje internacional. Yo creo que aquí lo interesante sería que las autoridades dominicanas se sienten con los ejecutivos de esa farmacéutica y que negocien una entrega más tarde, porque lo que se ha dicho en principio es que si reciben esas vacunas ahora se van a recibir en 6 meses y la gente no está acudiendo en masa, hay que decirlo realmente así, la gente no está acudiendo en masa a los centros de vacunación a vacunarse, y si las recibe se van a perder 4.100.000 dosis de vacuna, es decir, se van a perder casi 40 millones de dólares que se comprometió el Estado Dominicano a pagar a la farmacéutica inglesa. Mire, los contratos que firma nuestro país con esas instituciones o esos negocios extranjeros son contratos calificados como leoninos desde el punto de vista del derecho. Bueno. La tajada del león le toca a ellos. Incluso ellos eligen lo que se llama la competencia territorial en sus respectivos países. Entonces, hay una complicidad que es de los abogados de aquí, que son cómplices de eso también, que son traidores a este país, porque opinan en contra de su propio país, me explico. Es decir, tienen el derecho a trabajar. Pero yo me refiero a que si usted, el gobierno dominicano, tiene sus consultores jurídicos, tiene sus abogados, se supone que deben por lo menos pelear condiciones para nuestro país. No importa la desesperación en la que usted esté en el momento. Es decir, se necesitaba la vacuna, pero tampoco nos pongamos una daga en el cuello. En derecho decimos que nadie está obligado a contratar. Hay un vicio de consentimiento si usted lo obligan a contratar. No es que te han obligado, la desesperación del país por conseguir la vacuna no te puede llevar a ti a firmar cualquier contrato con exigencias que tú sabes que te van a poner en desventaja, pero doctor. Los hechos hablan en otro sentido. Los hechos dicen, mira lo que apareció China. Sí. Y China apareció, ¿y por qué? Porque China le interesaba también facilitar esas cosas. Porque no se hizo el contacto, posiblemente por algún prejuicio político. No se hizo el contacto con China previamente. Si se hace contacto con China, yo no estoy llamando la atención a nadie, lo que pasa es que al final los arbitrajes, si es que lo hay, nos van a desfavorecer, porque nunca ha favorecido a la República Dominicana. Y al final vamos a tener que pagar. Y pero eso no lo va a pagar nadie de su bolsillo, sino el pueblo dominicano. ¿Cómo nos puede favorecer un arbitraje si usted en un contrato renuncia a todo? ¿Por qué lo estoy diciendo? Entonces, por eso yo creo que lo más recomendable aquí en esto, doctor, es que una comisión de gobierno se sienta a negociar con esa gente de AstraZeneca. A perder tiempo, porque como quiera van a tener que pagarle. No, hay que pagarle, pero negociar la entrega, porque las vacunas se van a necesitar. Aquí vamos a tener que vacunar a la población todos los años, porque eso los expertos lo han dicho, porque el COVID no va a desaparecer. Entonces, si vamos a necesitar las vacunas, bueno, negocia que te la entreguen el próximo año. Tengo entendido. Yo firmé esto, lógicamente, pero no me entreguen las vacunas ahora, esperen que nosotros pidamos los lotes y ustedes los envían. Sí, mire, llegar a un entendimiento amigable, porque es un arbitraje quizás perdamos. Respecto a la vacuna, eso es lo que se visualiza. Respecto a la vacuna, yo tengo entendido que esa vacuna tuvo un descrédito, que tenía problemas. La de AstraZeneca sí, hubo un problema. Por eso fue que la gente le cogió miedo a ponerse esa vacuna. Sí. Entonces después apareció la Pfizer, ¿verdad? Sí. Que también la han estado bombardeando. Pero parece que ha funcionado mejor. Pero la China funcionó. No, y la de AstraZeneca, tomaron unos controles con las personas de cierta edad que no le colocan la vacuna de AstraZeneca, pero funcionó. Aquí no se murió nadie con la 900.000 que le colocaron. Sí, yo conversaba con un amigo médico
esas cosas, como uno no es médico, uno le pregunta a los que estaban en eso. Y él me dijo, mira, aquí vamos a tener que acostumbrarnos a lo que se llama la inmunidad natural, que es que la gente se contagió, pues usted ve que ahora prácticamente no es que no se están contagiando, pero no con esa cantidad enorme que había hace poco. Si es que las cifras que da el Ministerio de Salud Pública son correctas, pues la positividad ha bajado a límites nunca vistos en la historia. Incluso una positividad menor que otras, diríamos, endemias, ¿verdad? Que andan por ahí. Es decir que, de todos modos, eso también debe servir de lección, porque fíjese cómo... Esa positividad se cayó por arte de magia. Pero le estoy diciendo. El COVID desapareció. Primera vez que uno ve que un el decreto... COVID desapareció con un anuncio. Con un decreto se perdió el COVID. Pero hay que cuidarse del COVID. Pero lo que le estoy diciendo. Bueno, lo cierto es que la gente no se está vacunando ya. Cierto. La gente no se está vacunando. No llegamos a la meta. No llegamos a la meta, entonces ahora es peor recibir esas vacunas que con una población no se quiere vacunar. Ahora, déjame decir una cosa. Es posible que la gente que se ha contagiado se contagie de una manera tan suave que no requiera ni siquiera que qué sé yo. Bueno, no sé. Porque 5 millones y pico se colocaron 2 dosis. Sí. 2 y pico, otros 5 millones se han colocado, otros 2 millones y medio, casi 3 se han colocado 3 dosis. Y como 6 millones se colocaron una. O más de una. Debe haber algo, ¿verdad? Entonces, efecto. por lo menos ese, con lo que sumando la cantidad de gente que logró la inmunización con el virus, ¿verdad? Porque le dio la enfermedad, quizás logramos llegar a alcanzar la cantidad de personas que se necesitaban para la inmunidad de rebaño, pero realmente no alcanzamos la meta en colocación de vacunas, porque hubo un momento que el plan se frenó y la gente dejó de ir a Ahora, que le voy a explicar algo. Ahí se aplica un refrán popular que dice papeleta mató a menú, porque resulta que entonces la economía le tumbó el pulso a la salud. Porque, digo, en el sentido de que no hay que soportar allá ¿cómo le diría yo? Esa restricción en lo económico que había aquí. Y no es solo aquí, en el mundo entero no se está hablando de COVID ya. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Entonces la gente tiene que decir, bueno, a ver qué entonces arriesgarse. Pero hay que reconocer que se llegó a un nivel de vacunación que provocó eso, que provocó que se frenara la pandemia. Ahora, si no hubiera el gobierno hecho eso, lo hubieran tenido un paredón moral. Si no pide la vacuna y no hace eso, esto lo hubieran tenido como arma política en contra también. Porque palo si voy y palo si no voy. Es que el gobierno no lo están criticando porque haya contratado las vacunas. Fue buena la decisión del gobierno de contratar las vacunas que se necesitaban y comenzar el proceso de vacunación, porque por eso nosotros como país logramos detener la pandemia y logramos incluso abrir más rápido que otros países, eso hay que reconocerlo. Ahora, lo que sí es criticable es lo que aprobó el Congreso, es decir, que República Dominicana renunciara a ciertos reclamos, eso sí es grave. Lo que pasa es, déjeme aclarar el concepto, yo no digo que lo están utilizando, no, si no lo hubiera hecho, eso se hubiera utilizado. No, era peor. Arma, pero lógico, era peor, porque aquí es así, tú tienes con el error del otro. Es que pero cualquier gobierno iba a contratar las vacunas, porque era que se necesitaban y todos los gobiernos del mundo estaban buscando contratar las vacunas, porque era lo único que se tenía para frenar la pandemia. Era lo único. ¿Verdad? Claro, entonces había que apelar a eso. Lamentablemente, sí, eso. O sea que pero, ellos son los que ponen las condiciones. Pero ahora, doctor, lo recomendable es que se sienten a dialogar con los ejecutivos de AstraZeneca para llegar a un acuerdo en las fechas de entrega, para que no nos entreguen una vacuna que se vaya a vencer a los 6 meses y perdamos ese tiempo. Bien. Entonces, permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este y que tiene su sede principal en la Venezuela número 75, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, en la Avenida Ecológica y ahora en la ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio. Vamos a la pausa y regresamos con una interesante conversación con el doctor Pedro Blandino, abogado y experto en política internacional. No se muevan.
El mundo ha estado muy convulso en los últimos 33 o 35 días desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania. Y nosotros hemos querido invitar al doctor Pedro Blandino, que es un abogado, doctor en Derecho, experto en política internacional y quien ha dedicado más de 40 años de su vida a la diplomacia. Entonces hemos querido invitar al doctor Pedro Blandino para analizar la situación internacional, cómo está el mundo en estos momentos. Doctor, bienvenido a Espejo 360 y primeramente quisiéramos que usted nos analizara unos 35 días después de la invasión a Ucrania, ¿cómo analiza usted la situación de esa zona? Correcto. Bueno, lo que ha hecho el presidente Putin debió de ser advertido con todo lo que ocurrió con muchos de los países que fueron satélites bajo la Unión Soviética, Sí. y los que no quisieron y tenían gobiernos no favorables a Rusia. El presidente Putin tuvo mucho que ver con las acciones que se tomaron contra ellos, incluyendo Chechenia y actos de terrorismo por algunos de esos países, pero fueron sometidos a la voluntad de la actual Rusia, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el despliegue de las 50.000 soldados en los dos territorios que están bajo la influencia de Rusia, muchos no creyeron, pero el presidente Biden y yo siempre dije que esa era una avanzada de la invasión, a pesar de que lo negaba y lo negaba, pero los que saben de esos asuntos militares, que acompañan esas decisiones políticas y esas estrategias políticas también, y estaba claro, y finalmente se dio la invasión. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, con 40 millones de habitantes, Sí. y tiene muchas riquezas, y además en una cercanía a los países de los Tayikistán, Uzbekistán, que tienen costas con el mar Caspio o el lago del mar Caspio, que es el segundo, si no el primer, depósito mundial de petróleo y de gas natural. Además de eso, está también el suministro de esos combustibles de Rusia a través del Stream 1, que son los oleoductos que llegan hasta Alemania y a Europa. Sí. Pero estaban también construyendo el segundo, pero no ha funcionado todavía nunca y probablemente no va a hacerlo. Estados Unidos estaba en la disyuntiva de no permitir que Europa dependiera totalmente del combustible de Rusia, y parece que quieren parte de esos negocios. Y es un problema de poder y de negocio y de intereses, ¿verdad? Entonces, los últimos acontecimientos demuestran, aunque muchos no han creído las declaraciones del presidente Putin, a pesar de las reuniones que se están dando en Turquía, que ha jugado un gran papel en las negociaciones, porque parece que el detener los avances es buscando ganar tiempo en las negociaciones, porque es lo que está haciendo con eso, protegiendo los flancos y un reposicionamiento, a menos que de verdad cumpla lo que ha dicho. Entonces, es muy importante para los flancos y la retaguardia de Rusia cubrir esa frontera. Doctor, pensábamos que, conociendo el poderío militar de Rusia, pensábamos que a los 2 o 3 días iba a tener bajo control Ucrania. ¿Qué ha pasado? Que han pasado 35 días, bueno, te voy a la fecha explicar. de la grabación de este programa, 35 días y Ucrania sigue resistiendo y combatiendo. Fíjate, volviendo a las tropas de avanzada, la Fuerza Aérea de Rusia es súper potente y un gran instrumento de ataque. Yo dije en un programa de unos amigos que hasta que Putin no usara la Fuerza Aérea, los ataques de la Fuerza Aérea, no tenía interés en terminarlo rápido, sino ir poco a poco avanzando.
Y además no sabía la fuerza y la reacción que iba a hacer de Occidente frente a la situación. Pero él conoce muy bien las reacciones de Occidente porque fue el verdadero experto de inteligencia desde la KGB al día de hoy. Entonces, cuando se da cuenta que los ucranianos están resistiendo mucho y inmediatamente hubo promesas de Estados Unidos y de la OTAN de suministrarle instrumentos para defenderse, sobre todo, aunque no había utilizado toda la fuerza aérea y de ataque, los misiles que le dieron principalmente eran en contra de los tanques, que ellos destruyeron muchas unidades blindadas de tanques, y también para aviones. Entonces, pero aún así, Putin siguió con la ofensiva porque pensó que iba a ser arrolladora, detuvo unos días los ataques a la Fuerza Aérea y luego los reanudó. Entonces parece que sí quería avanzar más y más rápido, pero la resistencia de los ucranianos ha sido muy valerosa y lo ha detenido. Entonces él está ahora aprovechando, y el presidente de Ucrania también, que quiere una reunión con él, aprovechando las negociaciones diplomáticas, gracias a Dios, para reposicionamiento y defender los flancos y la retaguardia, porque aparentemente, según los satélites norteamericanos, Rusia tiene también en China, tenían problemas de combustible, problemas con el ejército a avanzar en ciertas localidades por la gran defensa de los soldados y voluntarios ucranianos. Entonces por eso está avanzando supuestamente la negociación para ver si él va a seguir o no, qué va a hacer. Pero uno de los grandes logros, que no ha sido para él, es que Occidente se ha unido en torno a los Estados Unidos. Doctor. Y los Estados Unidos en estos días acaban de anunciar más ayuda con armamentos, que ya ellos saben que tienen que ser misiles, antimisiles, para aviones y tanques, que es lo peor, y se está llegando quizá a un acuerdo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo ahora que tú mencionaste eso? El mundo multilateral es una gran conquista, pero siempre que se inician esas labores de multilateralismo, consenso y todo eso, creen que es la apertura al desorden. Entonces, el mundo ahora hay muchísimos enfrentamientos provocados, quizá por la misma potencia, porque el deseo de la alianza, la expansión territorial, la expansión comercial, la expansión política, pero hay un pequeño inconveniente. Esas potencias, incluyendo Estados Unidos y Rusia, que durante muchos años sirvieron como una especie de policías internacionales para evitar esos desórdenes, esas pequeñas guerras, cuarta generación, guerra de todo tipo, irregulares. Entonces tienen que poner orden. Hay un desorden, pero hay un problemita. Hay 14 países con armas y bombas nucleares que ellos debieron, respetando el derecho de los otros, como dice el derecho internacional, pero detener hay acuerdos internacionales que prohíben toda esa construcción y venta de esas armas a nivel mundial, y no se cumplen mucho, como en tiempos pasados que provocaron guerras, los no cumplimientos de los acuerdos internacionales de los poderes políticos del mundo. Entonces usted ve, por ejemplo, la India comprando todo tipo de armamento moderno, y es uno de los mejores clientes de Turquía, que se ha dedicado a eso, a pesar de que es fronterizo con Rusia, compra a los Estados Unidos, tiene bomba nuclear. Pakistán ha comprado una cantidad de millones de armamentos supermodernos, tiene bomba nuclear. La India aparentemente puede ser que tenga la bomba nuclear, pero sí tiene
misiles y naves que pueden tener plataformas de lanzamiento de misiles con bombas nucleares. Entonces, por eso, al principio, el presidente de Rusia, Putin, usó la política del miedo, diciendo que él tiene armas ligeras nucleares. ¿Es posible o no? Los Estados Unidos no acostumbran a anunciar nada de eso, pero lo tienen también. Hace 2 días enviaron una cuadrilla de aviones hipersónicos los Estados Unidos, F algo, ¿no?, a la OTAN para reforzar la OTAN, y mandaron algunas tropas y reforzaron los militares que tienen en Alemania a 10.000 soldados, que es la base militar más grande de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, a excepción de todo el conjunto de armamento y de todas las estructuras militares que tienen su base en Hawái, que es la parte más cercana a Rusia. Doctor, yo tengo una pregunta que quiero ponerle en contexto. Sí. Usted conoce muy bien el aspecto internacional. Fíjense, la situación que se está dando ahora fue advertida por los grandes analistas políticos norteamericanos, entre lo que yo voy a mencionar a George Brennan, a Henry Kissinger, el más conocido es Kissinger. Sí, claro. Pero Brennan fue uno de los arquitectos ideológicos de la Guerra Fría, Sí, claro. y entonces él dijo que recomendaba, el Kissinger también y todos los analistas políticos norteamericanos importantes, que la expansión de la OTAN hacia el este iba a provocar un problema. Y ese problema que estamos viviendo hoy, se dice que los norteamericanos violentaron ese acuerdo de Minsk a partir, cuando cayó la Unión Soviética, se desmontó. Perdone que me extienda un poco, pero es para poner en contexto. Sí, no, está correcto. Sí, yo te lo dije, que el irrespeto de los convenios por todas partes, por Claro, todos. Exacto. Al caer la Unión Soviética, se desmonta el Pacto de Varsovia. Pero entonces ese entente se desbalanceó. Pero entonces se hizo el acuerdo de Minsk con Gorbachev. Sí, correcto. Exacto, para entonces que no se expandiera y que Ucrania, se planteó ahí, eso está escrito, que Ucrania no se involucrara ni en un lado ni en el otro, sino que permaneciera como un puente de equilibrio. Entonces, Pero esa era una versión, porque existía la otra versión, que no podían permitir que Europa cayera en el dominio de la parte contraria, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó muy afectada. Y de ahí la Guerra Fría nace con las medidas que tomó el presidente Truman, con el plan Marshall, y que era un plan de disuasión y de contención, que dijo: ayudo a mis amigos y a los enemigos los combato. Ahí estuvo la famosa historia del cable aquel que le mandaba el ministro consejero de la Embajada Americana en Rusia, de las ambiciones y pretensiones de Rusia, de expansión ideológica, económica y política. Y ahí es que nace esa decisión del presidente Truman, y la ejecutó a través de su canciller, que era un ex militar, el general Marshall. Pero fíjese, es que el doctor George Brennan escribió en el New York Times un artículo reciente, hace 4 o 5 años, que él estaba diciendo que eso iba a ocasionar, por supuesto, que los rusos reaccionaran. Porque porque los rusos también tienen ambiciones a ser potencia. Claro. Exacto, claro. Como tiene también Pakistán, la India, Corea del Norte. Y entonces él vaticinaba que se avecinaba una posible Segunda Guerra Fría, precisamente producto de eso. Que hace tiempo que comenzó. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, ese es uno de los contextos que uno, como ciudadano... Sí, bueno, lo que pasa con nosotros es que muchas veces solamente nos llegan... ya no existe el asunto de ideología, pero en tiempos anteriores nosotros cada cual tomaba un lado ideológico y muchos solamente leíamos una sola versión. Siempre hay varias versiones. Entonces, el problema fundamental no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, la carencia, la falta de liderazgo político. Fundamentalmente es eso, falta de liderazgo político. Doctor, yo quisiera saber qué fue lo que falló realmente, porque conocemos por qué se crea la OTAN, ¿verdad? Bueno, sí, correcto. Conocemos por qué se crea la OTAN, y también conocemos las intenciones de Rusia desde cuando invade Crimea y se apodera de Crimea,
Bueno, y las Ahí está el problema fundamental. Y las advertencias que venía haciendo Sí. de que no se instalara una base militar en la zona de Ucrania, es decir, en sus fronteras, y que Ucrania no formara parte de la Unión Europea. Es decir, Correcto, yo lo que sí. quisiera saber, doctor, Bueno, con su que- experiencia, sí. que analizáramos qué ha fallado, pero yo quisiera que usted me diga eso Bueno, después de la pausa cuando, comercial. el Vámonos a presidente- la pausa, Sí. doctor, para que vengamos más tranquilos con el análisis. Regresamos en breve. Muy bien. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias de Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la Avenida Ecológica, en la autopista de San Isidro y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, la más importante red de farmacia de Santo Domingo Este. 809-592-1100. Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Pedro Blandino, experto en política internacional. Más de 40 años dedicado a la diplomacia y a enseñar diplomacia en las universidades dominicanas. Doctor, antes de la pausa dejamos Sí, le bueno. dejamos, ¿verdad?, el pastel Claro, sobre la mesa. yo te ¿Verdad? decía- ¿Qué es lo que ha fallado, doctor? Sí, yo te decía que el primer error a todas esas ambiciones que tienen todas esas potencias o naciones desarrolladas que aspiran, lo demuestran con todas esas compras de todo tipo de armamento y de tecnología. Crimea, Occidente dio de haber dado otra respuesta y apoyar a Ucrania en unas negociaciones. Y no lo porque hizo. No se hizo. Es entendible, era entendible esa acción del presidente Putin, porque esa fue donde estaban atracadas y en puerto la armada rusa y sus fuerzas de ataque de la armada rusa. Y además tenía que proteger el estrecho de Kerch, que es la entrada al mar de Azov, y la salida de Rusia de todos sus bordes, ¿verdad? Sus muelles, sus atracaderos, y además de la propia Ucrania para llegar al Mar Negro. Y además ahí es que comienzan los oleoductos que van a Europa. Qué estratégico todo eso. Sí, hay uno solo, el Stream 1, que está funcionando. El otro no es cierto, como dijeron algunos, que funcionaba. No se llegó a dar el permiso porque salía del gobierno la señora Merkel, que Sí. estaba muy alineada con Putin, según sale en la prensa. Entonces, ahí tuvo el primer fallo, y además Putin se dio cuenta, los Estados Unidos, cualquier cosa con Ucrania, no van a llegar donde podrían llegar, porque no es miembro Ucrania de la OTAN, no tiene poder para participar en ninguna acción directa, ni los países de la OTAN, porque ellos se defienden entre ellos. Claro. Y en los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos no iba a autorizar ningún tipo de acción bélica o de otra naturaleza, porque no ha afectado a un país todavía de la OTAN. La OTAN fue el producto del Acuerdo del Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial y al finalizar. Rusia también creó su instrumento militar, pero como tú bien sabes, la Guerra Fría, un costo tremendo, y los Estados Unidos, el presidente, cuando tiene mayoría en el Congreso, pues puede lograr los aumentos de déficit de muchos millones, o sea, inorgánicos. ¿Y quién le va a pedir cuentas si no los resultados supuestos y los índices económicos? Pero ¿quién va a pedir cuentas? ¿Quién va a embargar a Estados Unidos, tomar medidas en contra de Estados Unidos? Nadie. Exactamente. Entonces eso fue lo que pasó. Crimea fue la falla de todos ellos. Sí. Pero estaba bien pensado de parte del otro señor que conoce, como tuvo todos esos años en la inteligencia, sabe los resultados que vienen. Y él por eso ha utilizado la política del miedo. Yo tengo armas ligeras nucleares. Y los que tenían dudas si se iban con Estados Unidos o siempre han sido neutrales,
estaban a punto de irse una gran cantidad, casi el mundo entero. Y entonces se detuvieron y se han declarado medio neutrales, pero no va a funcionar. Doctor, es decir, no hubo la respuesta adecuada cuando Rusia intervino a Crimea y por eso Putin ahora invade a Ucrania. Bueno, ya él conoce las respuestas como son de Occidente y de Estados Unidos. Fue tímido Occidente. Sí, que es la primera potencia mundial militar, todavía lo sigue siendo. Sí, claro. Entonces, él sabe, pero no puede usar las bombas de grandes potencias porque le va a tocar a todos. Sí, claro. Sí, No hay control después que tiene. Además, Estados Unidos tiene 12, 14 portaaviones nucleares de 100.000 toneladas, los que tienen los nombres de los presidentes, con 2 o 3 que ponga alrededor de las bases militares que tiene, cerca de China y de Rusia. Eso va a ser un desastre, porque todos los que tire uno y el otro es cuestión de que llegue primero, pero Estados Unidos está más lejos. Pero en toda esa base, en toda esa zona, tiene submarinos nucleares, tiene destroyer, portaavión y todo eso. Es una locura. Claro. No, pero ellos lo saben, no va a haber tercera guerra mundial. Yo lo dije en un programa de un amigo, porque es un asunto de poder, expansión territorial, buscando alianzas, negocios y todo. Fíjate que las alianzas de los Balcanes son rutas. Eso es una cosa que no se ha hablado. Las rutas petroleras que hay en todas esas islas que se están disputando y esa zona son rutas. Los estrechos acortan distancia y ahorran dinero para todo lo que sale de cada país que tiene puertos de grandes calados y negocios con todas las partes del mundo, con Europa, con América Latina, todos. Eso es muy importante. Sí, doctor, uno leyendo a los analistas de hoy, objetivos, porque hay mucha gente que está inclinado, la prensa da un manejo a la cosa y no educa sobre lo que realmente está pasando ahí. Pero el manejo que se ve, la prensa occidental, como se llama, pero algunos analistas, fundamentalmente norteamericanos, yo consulto mucho a los norteamericanos, Sí, claro. porque ellos, cuando ellos critican su propio sistema, yo le creo más a ellos que al enemigo del americano que lo critica. Usted sabe a qué me refiero. Entonces ellos plantean que es que hay algo que es natural y es un cambio geopolítico a nivel del planeta. Claro, A tal punto claro. de que ya no es posible. Por ejemplo, de Estados Unidos, usted habla ahorita de liderazgo y dio el clavo. Sí, el multilateralismo, la globalización, o nuevos ejemplo, actores. Pero China, por ejemplo, que era un país proletario hace apenas 60, 70 años, hoy día es una potencia innegable. Es decir que... Sí, pero no es una democracia. No, pero es que exacto, pero es un sistema capitalista. Claro. Un capitalista con un control socialista. Acuérdate que construyeron la muralla porque no quieren que los extranjeros lleguen. Socialismo. Ellos quieren ir a los países, Socialismo pero que de no mercado. vayan mucho. Yo lo llamo socialismo de mercado. Son muy cerrados. Ahora bien, lo que entiendo es que el problema, yo no ni siquiera ni ideológico, eso no existe ya. No, ya no existe la Es un ideología. problema de tipo geopolítico. Yo creo es lo que yo he sí, observado sí. a los que saben. Eso es ustedes, lo que ha saben de influido eso. mucho en Sí. llevar a todo este desastre, que no hay Exacto. ideología política, Entonces, sino intereses, poder, negocio, los más poderosos, y que fíjense en todas estas decisiones, reuniones de paz, negociación y todo, no solamente son los grandes. Por eso se descarta una tercera guerra mundial, no es posible. Y eso me trae a Todos mí, van a salir perdiendo. me trae a recuerdo Claro. en reuniones que yo tuve en Naciones Unidas cuando un discurso de lo que había pronunciado el comandante y gran hombre Fidel Castro, cuando le pedía cuenta a Khrushchev, porque casi no había asistido a ninguna reunión de las negociaciones, y Khrushchev le contestó: no se preocupe, vamos a garantizar su permanencia en el poder, en los acuerdos, pero esta vez es una reunión entre los Estados Unidos y Rusia, el presidente Kennedy y yo. Y ahí yo aprendí mucho, porque quedó claro que ellos toman sus decisiones de sus aspiraciones, sus estrategias geopolíticas, tomando en cuenta solamente sus intereses y los resultados de ellos y para ellos. Doctor, la pasividad de China, que primero cuando se produce la invasión a Ucrania, el presidente chino hace un primer contacto con Vladimir Putin, pero se quedó ahí. Pues sí, pero Esa después pasividad, declaró que era una alianza un poco incómoda, lo declaró. Sí.
Y es difícil para China. China en estos momentos no está en lo mejor, tiene problemas en su economía. Pero además de eso, Y- que presenta una situación parecida con Taiwán. Sí, pero fíjate, no es lo mismo. No es lo mismo, pero... Taiwán y Estados Unidos tienen un compromiso formal de hacer todo y participar, distinto a lo que era la OTAN. Sí, No afectó los intereses directos de la OTAN y Estados Unidos. Taiwán es otra cosa, no es parecida. Pues saben que van a reaccionar los norteamericanos, tienen que reaccionar. ¿Cómo? Eso no lo sabemos. ya. Pero no es la misma situación. ¿Por qué la pasividad entonces? Bueno, China. pero acuérdate que China desde que Chiang Kai-shek se mudó a Formosa, hoy Taiwán, y formó la república, desde entonces China está protestando. ¿Y qué va a hacer? Y todavía. Sí. Putin no tenía todos esos años, tomó la decisión, este es el momento, y actuó en lo que él entendía. Pero ya lo de Taiwán es distinto. Ahora, hay un estrecho muy importante y una ruta petrolera, sobre todo China, que no es productora de petróleo, importa muchos productos, combustibles, ¿verdad?, de energía, y necesita rutas cortas y que ahorren tiempo y dinero. Y también China en estos momentos, ¿cuánto tú te imaginas que cuesta un tanque de guerra de esos, de lo que le han destruido en Ucrania a Rusia? En un primer combate le destruyeron una columna entera de Sí, tanques, son sí. miles de millones, no son 2 pesos, miles de millones. Y hay mucho dinero en Rusia, fíjate los 5 yates más grandes, más modernos, más lujosos del mundo, son de magnates rusos. Doctor, ese repliegue de Rusia, de Kiev y de otras ciudades... Es ¿usted reordenamiento más que ¿Usted cree que repliegue. dará paso a un acuerdo, a una negociación más transparente y que concluya la guerra? ¿O cree que eso no va a llegar a ningún lado? Yo no creo en eso mucho hasta que no se acuerde la reunión con el presidente Putin y el de Ucrania. Pero si se da al nivel de canciller, porque para mí ambos están en esta situación ganando tiempo. Repliegue y la defensa de posicionamiento. Y tú has visto en los informes, yo creo en las fotos y lo que sale de los satélites, tanto rusos o de Estados Unidos. Sí. Porque yo no soy experto en lectura de fotos de aviones de espía y de satélites. No todo el mundo sabe leer eso. Y creo que es ganando tiempo para el reposicionamiento. Y el de Ucrania está recibiendo de estos últimos 2 días muchos millones de armamentos modernos. O sea, claro, hay un límite porque hay unos equipos modernos que los Estados Unidos no se los da a nadie, pero ha estado suministrando y realmente pues da pena las escenas que uno ve, no importa quién sea, de Ucrania, y ojalá que la diplomacia triunfe. ¿Por qué no? Porque nosotros participamos en las negociaciones de la guerra de los sandinistas y los contras y se llegó a acuerdos y aquí se firmaron los acuerdos para el cumplimiento de paz de Esquipula, 4 reuniones aquí. República Dominicana se han reunido en 2 o 3 ocasiones de conflictos bélicos porque hemos demostrado que somos un país que ama la paz, Sí. pero tienen que dar las oportunidades de las negociaciones, no llevar posiciones extremas. Doctor, evidentemente que usted va en la dirección de que no habrá tercera guerra mundial. ¿Usted está convencido de eso? No es posible. Finalmente, doctor, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo quedará el mundo concluida la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo quedará? El mundo. Bueno, Ucrania, el mayor productor de fertilizantes del mundo. No sé si tú sabías, muchos no lo saben. China tiene una región en Rusia donde tiene miles de tareas, donde siembra alimentos. Que tiene intereses en Ucrania. Ajá, entonces Ya. los países desarrollados y potencias, los alimentos la mayor parte los producen con fertilizantes. Y si no hay fertilizantes, tienen problemas con esas tierras. Sí. Hay un problema de producción de alimentos. Entonces, los mares están, yo diría, aunque me pase, llenos con muchas naves de guerra por todas partes. Y los barcos privados no pueden, ya quieren cerrar los cielos.
los medios de transporte se están dificultando y los que dependen, no tanto China, porque China no vende mucho alimento, pero los otros países, Turquía, Estados Unidos, etcétera, venden, pero los barcos no pueden salir, los estrechos están vigilados por naves de guerra, de ataque. Entonces, la crisis de alimentos o la escasez debe venir, pero si hay un acuerdo, no va a ser prolongada. Si no hay acuerdo, va a ser prolongada porque la producción va a bajar al suelo. La producción mundial de alimentos que todavía, antes de la guerra, existía un poco de escasez, que por eso estaban carísimos los precios de los alimentos, debido a la escasez. Doctor, de manera breve, que ya me están haciendo señas, eso es la parte económica. Sí. En la parte política, de geopolítica, ¿cómo quedará el mundo? Bueno, ¿habrá una recomposición? El mundo tiene que revisar los posicionamientos que ha expresado en el multilateralismo, la globalización, y que tienen que ponerse de acuerdo, consensuar y hacer propuestas viables, porque se acaba de demostrar, como en otras épocas, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, la Paz de Westfalia, que las grandes potencias solamente se preocupan de sus intereses. Así que tenemos que llevar más moral, más humanismo, más derechos humanos a ellos, que reconozcan que si no es así, los desórdenes siempre surgirán de nuevo. Doctor, agradecemos su participación. Eso se llama el nuevo orden mundial, que hay que implementarla. Okay. Pero con mucho cuidado de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Algún día hablaremos de eso. El doctor conoce eso. Ok. Doctor, mire, agradecemos que haya venido a compartir con nosotros sus ideas, sus conocimientos y a llevar un poco de luz a nuestros amables televidentes sobre lo que está pasando en la zona de Europa del Este, bueno, en el mundo, porque la guerra de Ucrania está tocando el mundo. Entonces, muchísimas gracias y le dejamos abierta la invitación para que en otra ocasión podamos tomar la hora completa para analizar la política internacional. Así que muchísimas gracias, doctor. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto, cuando se pueda, será un placer estar con ustedes y más con ese gran amigo, además. Gracias, doctor. Bueno, hemos conversado con Yo el soy doctor balaguerista y reformista, él no, pero nos respetamos y somos amigos. Bueno, así es. Hemos conversado con el doctor Pedro Blandino, abogado especialista en política internacional, un hombre que ha servido a la diplomacia por más de 40 años. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.